Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana continuamos con el estudio del libro de los Salmos y repasando, como de costumbre hacemos, los últimos tres salmos compartidos, recordamos en resumen lo siguiente. El Salmo 55 es una plegaria pidiendo a Dios que actúe contra los enemigos. El Salmo 56 es una oración de total confianza en momentos de peligro. Y el Salmo 57 es una plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo número 58 en esta mañana. Este salmo puede parecer curioso porque es uno de los llamados salmos imprecatorios. ¿Qué es una imprecación? Pues bíblicamente hablando, son expresiones verbales del anhelo o deseo de que alguien específico sufra o pague las consecuencias por su mal obrar. Un grupo de salmos en el Antiguo Testamento, especialmente Salmo 2, 37, 69, 79, 109, 139 y 143, contienen expresiones con una aparente actitud vengativa para con los enemigos. Todos los salmos imprecatorios, excepto el Salmo 137, son oraciones dirigidas a Dios acerca de los adversarios o los enemigos. Aunque hay bastantes imprecaciones incluidas en una gran cantidad de salmos a lo largo de toda la extensión de este libro, hay que recordar que estos tienen que ver no con la intención mal habida de un corazón vengativo, sino con la búsqueda en primer lugar de la justicia por parte de Dios. El Salmo 58 dice lo siguiente, en su título expresa plegaria pidiendo el castigo de los malos al músico principal sobre no destruyas Mictam de David. Recordemos, tal como habíamos aprendido anteriormente, que este salmo, entregado al músico principal para que sea ejecutado musicalmente, está escrito sobre una antigua melodía conocida como No destruyas, y es un Mictam de David, aunque el significado de la palabra Mictam es bastante oscuro. Normalmente se sugiere que tiene que ver especialmente con un pedido de parte del escritor para ser cuidado o protegido por Dios. Desde el versículo 1 al versículo 11 expresa lo siguiente: Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijo de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se desligue, como el que nace muerto no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. David enfrenta con dureza a los pecadores y por supuesto a un lector desprevenido de este salmo puede llevarle a la confusión. Para entender un poco más la motivación del salmista es bueno leer el siguiente comentario de Matthew Henry. Él expresa lo siguiente: hay quienes opinan que Saúl, antes de comenzar a perseguir a David por la fuerza de las armas, le formó un proceso por curso legal, en el que David fue condenado como traidor sin ser oído y declarado por el Gran Consejo como un lobo fuera de la ley.
a quien cualquiera podía matar y nadie debía proteger. En este caso, se comprende bien la vehemencia de David contra los jueces inicuos o contra los jueces injustos. El Salmo comienza esbozando un retrato de los corruptos. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijo de los hombres? Al referirse a quienes considera corruptos, David los muestra tal cual son y presenta tres ejemplos del alcance de su maldad. Primero, su mentira. La falsedad de los jueces corruptos se hace patente en el hecho desde que su nacimiento practican la mentira. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, dice el salmista. Todas las personas nacen corruptas. Y si no son hechas nuevas criaturas en Cristo por el poder de Dios, su naturaleza de maldad les impide agradar a Dios. En segundo lugar, su motivación. La mala intención o mala voluntad se describe como veneno. Como la capacidad para generar un veneno es innato en la serpiente y no puede menos que hacer daño porque es parte de su naturaleza, así los mentirosos dañan como expresión natural de su corrupción. En tercer lugar, su mente. Son como el áspid que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan. Estos gobernantes obstinados son comparados a un áspid sordo que no puede oír a su encantador. Ignoran voluntariamente todas las exhortaciones a la justicia. Los corruptos acallan la voz de su conciencia y no hacen caso a ninguna sana advertencia. Luego David eleva un reclamo de justicia al Señor. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, sean disipados como aguas que corren, como el que nace muerto no vean el sol, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. David eleva su oración para que los corruptos, en primer lugar, sean incapacitados para hacer el mal. Dice, quiebra sus dientes, con la intención de que no puedan devorar a otros como lo hicieron con él. En segundo lugar dice, sean interrumpidos sus planes, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. No pide que sus flechas vuelvan contra ellos, sino que no alcancen su objetivo. En tercer lugar, que sean inútiles sus afanes y negocios. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Menciona este ejemplo por causa de la creencia popular de que el rastro que deja el caracol es la disolución de su propia sustancia, es decir, a medida que el caracol se va arrastrando, se va gastando. Es decir, la metáfora es bien clara, es decir, que duren muy poco en sus cometidos de maldad y a medida que vaya su existencia en esta tierra, ésta sea de muy corto tiempo. Esta estrofa es claramente imprecatoria. Y aunque el cristiano no debe pedir mal sobre sus enemigos personales, pero sí ciertamente puede pedir que Dios juzgue a tales gobernadores antes que hagan más daños y que ponga líderes justos. Finalmente expresa el regocijo del justo. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Un autor cristiano expresa que la prosperidad y el éxito de los impíos son desaliento para los justos, les entristecen el corazón y a veces son una fuerte tentación, pues les hace dudar del fundamento en que se apoyan. Pero cuando ven el castigo, el obrar justo de Dios, se alegran al ver confirmada su fe en la providencia de Dios y en la justicia con que Él gobierna este mundo. Estamos rodeados de injusticias diarias, de momentos en los que los malos parece que ganen, en que aquellos que no actúan bien salen beneficiados, en que los que roban salen impunes y continúan haciéndolo, y en muchas ocasiones esto crea desconfianza en nosotros. Pero podemos estar tranquilos, porque a los jueces humanos se les puede ocultar información, pueden ser mentidos desde un estrado, pero al juez de toda la tierra no se le puede engañar, no se puede jugar con él. Él conoce todo lo que ocurre, él conoce al inocente y al culpable, al justo y al injusto. ¿Sientes impotencia ante las injusticias? Estate tranquilo, de Dios es la venganza. Dios no permitirá que el impío quede impune. Tarde o temprano será juzgado.
antes o después de la muerte, y entonces será manifiesto que hay un Dios que juzga en la tierra. ¿No es esta la mayor recompensa que puede recibir el justo? No te afanes ni te agobies por los actos de los demás. Recuerda que Dios es el que sostiene todo y el que juzga con mano fuerte. Teniendo un juez tan perfecto, debemos vivir sabiendo que la justicia acabará triunfando. Dios mantiene el control soberano aun cuando la corrupción parezca ser la moneda corriente y la impunidad su consecuencia. Quien está sentado en el trono juzga con justicia y rectitud. Al leer este salmo, he pensado como me ha pasado con la lectura de tantos otros, en el clamor de tantas y tantas personas, millones realmente, que no tienen más esperanza de justicia que la que pueda provenir de parte de Dios. Puesto que aquellos que se supone que deberían proporcionarla, como dice el salmista, emiten sentencias injustas. De hecho, esa situación es la de gran parte de la humanidad, tiranizada, abusada y oprimida por otra parte. Hay cosas que claman al cielo, dice un refrán español, y hay cosas que exigen la intervención de Dios porque son injustas, y no hay nadie en la tierra que quiera o pueda hacer nada. Y nuestro Señor es un Dios justo que ni aprueba ni se complace con estas situaciones. La lección para mí o para nosotros ha sido el aprender a vivir con un sentido de santa indignación ante cualquier situación injusta que se dé y, de la forma que esté a mi alcance, aunque en ocasiones simplemente sea orando por ello, involucrarme y no desentenderme. No olvidar que el Señor es el defensor del pobre, del huérfano y de la viuda. Frase bíblica para describir todos los desvalidos e injustamente tratados. Hermanos, recordemos, si la maldad nos aflige, si la injusticia es moneda corriente, y si esto llega a nuestra vida, necesitamos recordar que Dios tiene la palabra final sobre los asuntos de los hombres. Que el Señor les bendiga en este nuevo día.